Historia adaptada del relato original de Frailin. Esta historia ocurrió aproximadamente 12 años atrás en Guayacocotla, Veracruz. Para los que no conocen este lugar, se encuentra en la zona de la Sierra de Veracruz. Está rodeado de mucho terreno boscoso y sin duda alguna, es un lugar hermoso que ofrece paisajes increíbles, y donde en las madrugadas cuando baja la niebla, hace que se vea como un auténtico cuento de terror. La prima de mi madre vive en dicho pueblito y se llama Ruth. En ese tiempo tenía una niña de 4 años de edad y un bebé que contaba con apenas un mes de nacido. Al parecer todo iba de manera normal con su vida, pero en cierta noche la niña mayor le dice a su mamá que había estado viendo a una extraña señora asomándose por una de las ventanas de la casa. Mi tía intentó ver por la ventana para ver de quién se trataba, pero no logró ver a nadie. Cabe mencionar que la niña estaba muy persistente diciéndole que ella seguía parada frente a la ventana viendo hacia el interior de la casa. Esto ocurrió durante 2 noches más, mismas en que la niña se notaba cada vez más asustada por la presencia de esa extraña anciana. Pero esta última noche la había visto muy cerca de la puerta de la casa. La noche llegó y todos se fueron a dormir. Pareciera que todos habían caído en un sueño profundo. Uno que hizo que no se percataran que en algún momento de la noche, el bebé hubiera desaparecido. Por la mañana la madre estaba desesperada porque no encontraba al bebé. Cuando por fin lo halló, lo encontró sin vida debajo de la cama. Tenía las puntas de los pies y las manos moradas, así como varios chupetones en todo el cuerpo. Tristemente este fue un hecho trágico, y la conclusión final de la familia es que el bebé había sido chupado por alguna bruja durante la noche. El esposo de la bruja. Cabe mencionarles que en nuestro canal secundario se están subiendo algunos videos cortos sobre leyendas. Si tienen tiempo dejaré un enlace en la descripción del video, así como una tarjeta que está apareciendo justamente ahora. Un hombre se casó como se casan todos los hombres del mundo. Enamorado, el inicio de su vida marital no fue diferente al de los demás. Él pensaba que la monotonía de la comida era debido a la inexperiencia de la novia. Pero comer moronga todos los días es algo que aburre hasta el más romántico y dedicado esposo. Este platillo lo comía frito, en tacos, en mole, hervido, sazonado con hierbas. Era tal la cantidad y la continuidad del alimento, que durante las noches sentía bastante pesadez y cansancio. Esto también en contraste con la evidente somnolencia de su esposa durante el día, que fue el detonante de una sospecha que tomó fuerza en su cabeza. Al caer la tarde su mujer le daba un té para la buena digestión, según decía. Tirándolo en una maceta pudo descubrir que por las noches, su esposa se levantaba a hurtadillas para salir de la casa. Empezó a afirmar su sospecha. Su esposa era una bruja. Una noche decidió seguirla y fingió dormir profundamente debido a la poción. Ella se levantó sigilosamente, se vistió y salió de la casa para ir a encontrarse con sus compañeros brujos. Se internaron en el bosque bromeando y pensándose solos. El esposo los perseguía a prudente distancia. Tras un tiempo de caminar llegaron a un sitio que de seguro habían visitado antes. El sorprendido hombre vio cómo se transformaron todos en animales. Se quitaron las cabezas disponiéndolas en fila y se fueron a molestar a la gente y a quitarle la sangre. De esta manera descubrió cómo conseguía el menú que cotidianamente estaba servido en su mesa. Aprovechó para cambiar la cabeza de su esposa por la de un hombre barbado y se fue a dormir. Casi al amanecer regresaron todos los brujos y se pusieron sus cabezas a tientas. Con bastante prisa las acomodaron y salieron lo más rápido posible antes de que llegara el sol. Ya en la mañana el esposo la despertó con un espejo en la mano. Le pidió que se mirara y cuando lo hizo, miró la cara de su compañero. En ese momento sintió mucha vergüenza. La mujer trató de hablar con su marido, pero al resonar la voz grave de un hombre que trata de dar explicaciones con artilugios femeninos, fue tal la conmoción que murió repentinamente. Ahora el muchacho es viudo y espera casarse pronto con otra mujer. Aunque hay algunas veces que él extraña el guisado de moronga. Nadie como su difunta esposa para prepararlo.
Historia compartida por Alfonso Sánchez. Empezaré diciendo que esto le sucedió a mi primo hace 9 años en Ciudad Juárez. Su familia se conforma por su esposa, su hija de 4 meses, su hermano y su mamá. Se habían mudado a una casa que les prestamos a las orillas de la ciudad. Era una casa pequeña de 2 recámaras, cocina, sala, comedor y un baño. Al principio no hubo nada fuera de lo común, aunque él desde antes sufría de la subida del muerto, pero hasta ahí eso era algo que solo le pasaba a él. En una ocasión nos fuimos todos de viaje a excepción de él, su esposa y su hija. La primera noche escuchó en la habitación de al lado que algo rascaba la pared, y esa noche también le pasó lo de la subida del muerto. Él no le dio mucha importancia a esto, ya que le pasaba de manera seguida, aunque sí se le hicieron raros los ruidos de la pared. Al día siguiente ocurrió lo mismo, pero ahora en el techo de la habitación para ser exacto, y nuevamente le volvió a pasar lo de la subida del muerto. Cuando pudo despertar se percató que su esposa también estaba despierta. Le estaba platicando justamente lo que había sucedido, cuando de pronto su hija de apenas 4 meses se sentó en la cama. Hago énfasis en esto, ya que un bebé de apenas esa edad no puede hacer algo como eso, y menos sin utilizar sus brazos como apoyo. Ellos la tomaron y empezaron a rezar. Encendieron la televisión y así pudieron pasar la noche. Se encontraban sumamente preocupados por lo que había pasado, pero lo peor estaba por ocurrir. Al siguiente día mi primo pasó por algo peor. Él me cuenta que cuando él estaba durmiendo, tenía un sueño en el cual estaba en su habitación, pero no estaba ni su esposa ni su hija. A él se le hizo algo raro, pero al voltear a una esquina, logró ver a una mujer sentada con el cabello largo y negro. Esta mujer se tapaba la cara y se encontraba diciéndole que ya no quería estar ahí. Esto lo repetía continuamente durante el sueño. En eso dice que su esposa lo despertó porque lo había notado muy exaltado. Mi primo le contó lo sucedido y ella le dijo que el motivo por el cual se despertó fue porque sentía que alguien los estaba observando. La última ocasión que le sucedió algo fue cuando una noche empezaron a escuchar rezos que venían de la parte del patio trasero. Estos rezos se hacían cada vez más claros, y cuando los rezos cesaron, se escuchó la voz de una niña que les decía: me la voy a llevar y ustedes no podrán hacer nada. Así como un par de risas muy siniestras y terroríficas. Mi primo, ya cansado y asustado, prendió la televisión y así fue como pudieron dormir esa noche. Les recuerdo que esto pasó en una sola semana, en la que nosotros, su madre y su hermano estábamos de vacaciones. Él dice que fue la experiencia más terrorífica y lo peor que le ha ocurrido en la vida. Se terminaron cambiando de casa y la casa que les prestamos, a la fecha se encuentra abandonada. Aunque hay algo que mi primo nunca ha dejado de sentir, y esa es la famosa subida del muerto, la cual ha sentido hasta estos días, pero él dice que ya se acostumbró. Espero que les haya gustado la historia. Sé que es algo larga, pero ante todo es real. Gracias por su tiempo y por haberme leído. Historia enviada por Mario Cortina. La historia que a continuación voy a contar le sucedió a mi padre hace cerca de 20 años atrás. Él recién acababa de entrar a trabajar como intendente en una secundaria aquí en el estado de San Luis Potosí. Así que, como es costumbre aquí en México, lo mandaron a una escuela alejada de la ciudad. Lo terminaron mandando a un rancho en el cual es difícil conseguir personas que de forma voluntaria tomen servicio en dicho lugar. La jornada de mi papá era cubrir todos los días sábado y domingo por completo. Es decir, que pasaba los 2 días en la escuela para entregar así su guardia el día lunes por la mañana. Para mi padre esto no era ningún problema, ya que le era más cómodo trasladarse hasta dicho lugar y pasar las noches allí. Él prácticamente era el encargado de ser vigilante por esos 2 días. Cabe mencionar que hace 20 años, en ese lugar donde se encuentra la secundaria, no había muchas casas y todo el camino era terracería y monte. Me contaba que la casa habitada más cercana estaba como a unos 30 metros de la escuela, pero fue a partir de un suceso extraño que hizo que mi padre no volviera a pasar sus noches en la escuela tranquilamente.
Todo comenzó cuando en una de sus rondas nocturnas antes de ir a dormir, escuchó un sonido extraño que provenía de un pirul. Al voltear a ver por reflejo, alcanzó a distinguir unos ojos rojos similares a los de un conejo. Inmediatamente con su lámpara de mano apuntó a ese animal, pero su sorpresa fue que al alumbrarlo con la luz de la lámpara, vio un pájaro de tamaño enorme, parecido a una lechuza pero aún más grande, el cual empezó a aletear al ser alusado. La sorpresa fue mayor cuando en ese momento y sin un motivo aparente, la lámpara se fundió. A partir de esa noche y a pesar del escepticismo de mi padre, no volvió a tener una noche tranquila en dicho lugar. Comenzó a soñar con bultos negros que se metían al salón donde él dormía. Esos bultos negros o brujas se ponían a platicar entre ellas con voz de mujer y con unas risas burlonas y espeluznantes. Eran pesadillas aterradoras que hacían que se despertara con un sudor frío y la cabeza ardiendo. Estos sueños eran muy recurrentes y comenzaban a afectarlo, al tal grado de tenerle miedo a la noche o siquiera dormir en ese lugar. Pero él ignoraba que la siguiente noche iba a ser aún más aterradora. La siguiente noche, con tal de no dormir, decidió distraerse haciendo las labores que normalmente hacía en el día. Así que esa noche, cerca de las 2 de la mañana, comenzó por barrer una de las partes de la escuela. Esa área justamente era la entrada, la cual estaba al lado del camino de terracería, y después de esto había unos magueyes y el monte. Después de barrer por 5 minutos, llamó su atención que a lo lejos en el camino había una especie de cerdos o cochinos negros, los cuales parecían formar un círculo mientras caminaban. Trató de ignorar esa imagen y darle una explicación. Los cerdos están jugando, pensó. Apresuró todo para regresar a la escuela y así tomar su machete y su lámpara. Pensaba refugiarse en un salón, pero antes de irse, escuchó unas voces que lo llamaban por su nombre y le decían: «Ven, ven, Mario». Esos susurros estaban acompañados del sonido de unas pisadas que provenían de los magueyes y la maleza. Inevitablemente el miedo comenzó a invadirlo, así que soltó la escoba y comenzó a rezar en voz alta cualquier cosa que se le viniera a la mente. Esto provocó un par de carcajadas de entre los magueyes, así que rezó al grado de gritar el Padre Nuestro. Mientras esto pasaba, una ventisca de aire salía de donde venían las macabras carcajadas. Estaba tan aterrado que hizo una cruz con las manos y comenzó a rezar la Magnífica. Pero no era tan sencillo, ya que se le trababa la lengua. Después de hacer la cruz con sus brazos y comenzar a rezar la Magnífica, vio como 2 pájaros enormes salían volando para huir del lugar. Esa noche no pudo dormir, y al día siguiente pidió un cambio de plaza, que para tranquilidad de él, se lo dieron esta vez en la capital. La comadre, historia recopilada de la web. Una familia muy humilde de un poblado verdaderamente no veía la salida, pues aunque Chema, el joven jefe de familia, se esmeraba trabajando para sacar adelante a su familia, pareciera que el dinero se les esfumara de las manos, porque nunca era suficiente. Susana, su esposa, era muy organizada y se esmeraba siempre por hacer rendir el dinero, pero simplemente de una u otra forma no era posible cumplir con las necesidades y los compromisos. Ellos jamás pensaron que esto se debiera a algo sobrenatural, hasta que un día, mientras Susana limpiaba la casa, encontró en un rincón de la cocina, debajo de una mesa de madera maciza, un montón de escombro. No era demasiado, pero tampoco, en cuenta que no había ningún faltante de herraje o algo que lo justificara, resultó bastante curioso el hallazgo. Sin embargo, la mujer no comentó nada sino hasta días después, que encontró lo mismo debajo de la cama donde dormían sus pequeños. Esta vez decidió contarle a su marido, el cual, después de hablar con amigos y familiares y por consejo de ellos, decidió buscar más cosas anormales en la casa. La búsqueda trajo resultados rápidamente, pues encontraron 2 montoncitos más de escombro, pero lo más siniestro de todo fue que encontraron 2 muñequitos hechos de calcetines anudados que reconocieron que eran de sus hijos. Al deshacerlos, vieron que en la parte que correspondía al vientre tenían maíz y arroz en su interior. Por si esto era poco, encontraron en el corral un amarrijo hediondo,
con una sustancia viscosa y descompuesta. El olor era inconfundible a huevo podrido y quién sabe más. Desde luego estos hallazgos sobrecogieron a la joven pareja, que se sintió de inmediato amenazada e indefensa ante estos ataques de índole sobrenatural. Después de superar la primera impresión, juntos pensaron en quién o quiénes pudieron hacerlo. Era obvio que debía ser una persona llegada a ellos, pues tenía acceso a toda la casa y suficiente tiempo para poder actuar. No tardaron mucho en llegar a la conclusión que la primera sospechosa era su comadre Silvia, pues ella tenía el tiempo y la confianza para estar en la casa. Además recordaron que ella, que era amiga de Susana desde la infancia, también había aspirado al amor de Chema. Pero Chema desde el inicio no tuvo ojos más que para su actual esposa, lo que despertó el enojo de la mujer, pero después del matrimonio ella se mostró amable con ellos, y con el tiempo la escogieron para ser la madrina de bautismo del segundo niño, pues a esas alturas habían pensado que la mujer ya había superado el despecho. Ahora se daban cuenta que toda la amabilidad de su comadre podía haber sido solamente fingida, solo una artimaña para estar cerca de ellos y dañarlos. Ya atando cabos recordaron que era frecuente que una lechuza rondara el corral. Muchas veces la habían espantado y la insultaban, pues se decía que era una manera de alejarlas. Pero este animal volvía eventualmente y silbaba triunfantemente de una manera burlona. Ahora que tenía la fuerte sospecha que podía ser su comadre, y también esta podría ser una bruja, la joven pareja pensó en la mejor manera de resolver el misterio, por lo cual decidieron esperar que la lechuza llegase a silbar al corral. No tardaron demasiado en conseguirlo, y cuando el animal se posó en unos adobes que delimitaban el pequeño corral, estaba el joven oculto en la oscuridad con una olla en sus manos llenas de agua hirviendo, misma que lanzó por la ventana, logrando en parte su cometido, pues aunque el ave aleteó casi de inmediato para emprender el vuelo, el chorro de agua alcanzó una de sus alas. Los chillidos fueron horribles. Aleteó con furia en piso y desesperadamente agitó las alas hasta que logró huir del lugar. Un par de días después, Susana se atrevió a visitar a Silvia, la cual nos había aparecido por su casa de manera sospechosamente coincidente. Después de mucho insistir, por fin salió la comadre, y grande fue la sorpresa de la joven al ver que Silvia tenía vendado el brazo derecho, y aún se podían ver algunas ampollas en la palma de la mano. La mujer alegó que se debía a que le había caído aceite de un sartén que ella misma volcó en un descuido. Después de la fingida preocupación, Susana regresó a toda prisa a su casa y le contó a su marido lo ocurrido. Él no necesitó más pruebas para actuar. Una noche la esperó y la siguió calladamente. Cuando estuvo en un lugar alejado, la interceptó y sin mediar palabras, la tomó y la amarró con fuerza a un tronco de un árbol seco. Cuando la tuvo inmovilizada, sacó el machete y amenazándola de muerte, la hizo confesar todas sus fechorías. Aceptó ser ella quien les había estado haciendo esos trabajos malignos, y les gritó el odio que sentía por la felicidad de ellos. El joven, que desde luego no tenía la intención de matar a la bruja, pensó que lo más prudente era ir con un sacerdote y algunos testigos para pensar en qué se debía hacer con ella. A toda prisa regresó al pueblo y alertó a amigos y familiares, que rápidamente acompañaron a Chema al lugar que les indicaba. Pero al llegar ahí no estaba la bruja. Las amarras no fueron desatadas, ni las cuerdas estaban rotas, simplemente se desvaneció. Nadie dudó de la palabra del muchacho. Todos sabían que si una bruja es descubierta, los maleficios se invierten el doble para ella. El padre echó agua bendita y todos se pusieron a orar. Nunca más se supo nada de esa mujer.